Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de un manuscrito, uno realmente misterioso que ha fascinado a buscadores y académicos por siglos, la Pistis Sophia, una crónica de secretos, búsquedas y revelaciones que, la verdad, no tiene desperdicio. Miren, se le conoce como la Biblia gnóstica. Y ojo, que ese apodo no es para nada casual. Para sus seguidores, este texto tenía el mismo peso sagrado, la misma importancia que la Biblia o el Corán tienen para millones de personas hoy. Es que, a ver, para los gnósticos, para quienes creían que el conocimiento secreto, la gnosis, era la llave para la salvación espiritual, este no era un texto cualquiera, para nada, era el texto fundamental, vamos, la piedra angular de todas sus creencias. Contenía la clave para entender su universo y su lugar dentro de él. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante, porque la historia se parte en dos. Para entender la Pistis Sophia hay que caminar por dos senderos que van en paralelo. Por un lado está la visión pública, la académica, que ve un texto copto fragmentado, a veces un poco inconexo. Y por el otro, la visión esotérica, que lo venera como una enseñanza sagrada, perfecta, la llave a misterios divinos. Ok, entonces, empecemos por lo tangible, ¿no? Por la evidencia física. ¿Qué es lo que tenemos en las manos, realmente? Y, quizá más importante, ¿cuál es esa leyenda de lo que se perdió en el camino? Resulta que el único ejemplar físico que ha llegado hasta nosotros es el famoso Código Askeniano. Estamos hablando de un manuscrito copto que data de entre los siglos III y V y que fue encontrado en Egipto. Y aquí viene el punto crucial. Es una traducción, no el original. Claro que la tradición esotérica cuenta otra historia, una muy distinta. Se habla de la existencia de un verdadero original griego, una versión que era supuestamente legendaria, perfecta y completa, que contenía las enseñanzas puras, sin ninguna alteración. Y agárrense, porque la historia de este original griego parece sacada de una película de misterio. Se dice que lo custodiaba la iglesia gnóstica en Alemania. Imagínense, su reliquia más preciada. Y claro, durante la Segunda Guerra Mundial fue buscado intensamente por la Gestapo. Su guardián, un maestro conocido como Huiracocha, logró escapar a México, pero después de su huida, el rastro de la reliquia se perdió para siempre. Bueno, dejemos por un momento la leyenda del original perdido y volvamos al manuscrito que sí tenemos. Su descubrimiento, pues, dio inicio al primer gran camino para tratar de entenderlo, el de la búsqueda académica. Y bueno, descifrarlo fue toda una carrera de relevos académica que se extendió por décadas. Todo empieza por allá, en 1851, con la primera traducción al latín. Y fíjense, tuvieron que pasar casi 40 años para que llegara una versión parcial al inglés. Pero el verdadero salto vino en 1905, cuando Carl Schmitt por fin tradujo el texto directo del copto al alemán. Ese fue el gran paso que le permitió a G.R. Smith lanzar en 1921 la edición inglesa que se volvería la referencia principal. Es que, miren, hasta su traductor más apasionado, G.R. Smith, reconoció lo titánico de la tarea. Sus propias palabras, revelan una honestidad intelectual increíble. Admitió que a pesar de años y años de trabajo, apenas había rasguñado la superficie, una prueba del desafío monumental que este texto representaba para la mente académica. Pero claro, mientras todo esto pasaba a la luz del día, en el mundo académico, otro camino, uno secreto, se estaba forjando en la sombra. Y su meta no era solo traducir palabras. No. Era desatar el poder divino que se creía que escondían. Y llegamos a los años 70. Aquí la historia da un giro, digamos que místico. Un maestro gnóstico, Samael Aunweir, afirmó haber recibido una orden directa de una jerarquía espiritual, la llamada Logia Blanca. Su misión, no traducir, sino develar los secretos de la Pistis Sophia. Y ojo, que su enfoque fue súper metódico. Primero recibió la orden divina. Luego, como el original griego estaba perdido, se hizo con la mejor versión que había, la de Mead de 1921. De ahí, mandó a hacer una traducción al español para poder trabajar. Y con eso en mano, empezó el trabajo sagrado de la develación, un proceso de meditación profunda, párrafo por párrafo, para extraer su misterio más íntimo. Pero a ver, esta misión no iba a ser nada fácil. De hecho, se describe como algo inmensamente desafiante y, según los que estuvieron ahí, hasta peligroso.
El testimonio de Antonio Maldonado, su colaborador, de verdad que pone los pelos de punta. Él cuenta que el maestro Samael sentía que fuerzas negativas adversas se oponían a su trabajo. Y le dijo algo todavía más fuerte, que a lo largo de la historia, nadie que había intentado develar este libro por completo había sobrevivido al intento. Y lo más trágico es que esa advertencia pareció hacerse realidad. El trabajo de develación se detuvo de golpe, así de forma abrupta. Solo se llegó a desvelar más o menos 2/3 del texto, un 66% del total. La razón fue que la salud del maestro empezó a fallar. Y él mismo no lo vio como un simple problema físico, ¿eh? Él lo interpretó como parte de su propio proceso interno, de su camino espiritual. Y eso lo obligó a ponerle fin a la develación. Y así es como la historia de la Pistis Sophia queda, pues, inconclusa, como suspendida en el aire, ¿no? Entre el análisis académico por un lado y una revelación mística que se quedó a medias por el otro, dejando un legado de profundo misterio. Pero, atención, porque antes de partir, Samael Aun Weor dejó una última promesa, una tan críptica como potente. Prometió que completaría la obra en la mitad del tiempo. Una declaración que deja la misión esotérica, pues, en una nota de esperanza futura. Entonces, llegamos al meollo del asunto. ¿Qué es en realidad la Pistis Sophia? ¿Es un rompecabezas académico fragmentado? ¿Un artefacto histórico que todavía estamos tratando de armar pacientemente? ¿O es, por otro lado, una fuente activa de poder divino, un libro sagrado que espera el momento adecuado para ser completamente desatado? Quizás la respuesta no está en el texto, sino en el camino que cada quien elige para acercarse a él.